Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Este es el vídeo de preguntas y respuestas. Hace unos días le pedí a mis seguidores de Instagram que me hicieran algunas preguntas o que me consultasen algunas de sus dudas sobre el español o la cultura española. Mis seguidores, que son estudiantes o amantes del español, me hicieron muchas preguntas interesantes, así que Aquí están algunas de ellas y si no me sigues en Instagram te voy a dejar mi cuenta en los comentarios para que puedas hacerlo. Y así podrás hacerme tú una pregunta la próxima vez. ¿Por qué el idioma español parece tan rápido de hablar? Algunos de vosotros me habéis hecho esta pregunta, ¿por qué el español parece tan rápido? Y es que no lo parece, lo es. Es el idioma más rápido, es el idioma en el que se pueden meter más sílabas por segundo. Estas sílabas son necesarias para que nuestras frases, para que nuestras oraciones tengan sentido. Justo detrás del español viene el japonés. El español tiene una rapidez media de una sílaba por segundo. Es bastante rápido. Así que cuando algunos nativos hablamos más despacio, resulta más fácil, pero no es así como hablamos en realidad. Y recuerdo que había un rapero, el Chollín, un rapero español, que intentaba batir el récord Guinness de sílabas por minuto. En 2007 le arrebató el puesto a otro rapero, consiguiendo 921 sílabas en un minuto. Importa, cada vez que me está haciendo papel de este coraje que verde de conteca para hacer esto vino soler que también hay que lo venga así de copiando de la puede que la piña de pueden por la de marcha pierta. Trucos para aprender español fácilmente. Esta es una de las preguntas que más me habéis hecho. Trucos para aprender español. En realidad, trucos o consejos. En realidad no hay muchos trucos para aprender una lengua. Pero los tres más importantes para mí son estos. Primero, podrías escribir cada día alguna cosa, alguna historia que te haya ocurrido como una especie de diario en español. Podrías intentar, según tu nivel, escribir al principio pequeñas frases sobre cosas que te hayan ocurrido y así estarás pensando cada día en español. Lo segundo es ver series, películas, vídeos en español. En internet tienes a tu alcance multitud de películas. Si no sabes qué ver, en este vídeo te dejo algunas propuestas. Además, si te gusta leer, no solo tienes que ver series o películas, también es muy interesante que busques algún libro en español para poder leer que se adapte a tu nivel, para no sentir frustración si no logras comprenderlo. En el caso de las películas, es importante que utilices los subtítulos si los necesitas. Puedes utilizarlos primero en tu idioma para comprender bien la película y luego volver a verla con los subtítulos en español. Si eres capaz de verla directamente con los subtítulos en español, eso será estupendo. Y por último, el tercer consejo para mí, que además es el más importante, es que seas constante. Es muy importante el esfuerzo y la dedicación. Es imposible que aprendas un idioma sin practicar cada día. ¿Por qué los españoles le tenéis tanta rabia a los franceses? Esta es otra pregunta que algunos de mis seguidores franceses me habéis hecho. Bueno, realmente no creo que por norma general los franceses y los españoles se lleven mal o tengan realmente un conflicto entre ellos. Pero bueno, a lo largo de la historia somos vecinos y siempre surgen conflictos con los vecinos. Así que cuando los españoles de la posguerra emigraron a Francia, se mezclaron con la gente de allí y comenzaron a escuchar palabras que no conocían. Y los españoles comenzaron a llamar a los franceses gabachos en 1530. Esta palabra, gabacho, que nosotros la escribimos así, viene del occitano gabache, que significa montañés rústico. Tenemos alguna palabra, algún adjetivo peyorativo más, como por ejemplo franchute. Y bueno, es cierto que sí hay una idea generalizada de que hay un enfrentamiento entre franceses y españoles. Puede, desde mi punto de vista, que esto tenga algo que ver también con la rivalidad deportiva.
Por lo tanto, Rafa se proclama campeón de Madrid. Ahí está el abrazo entre los dos mejores jugadores del mundo. Los franceses, por su parte, nos pusieron el nombre de Espangouin, un adjetivo peyorativo para decir que se era de origen español. Comenzaron a utilizarlo en 1950. Yo personalmente le tengo un cariño especial a Francia, así que no suelo utilizar estas palabras y me encanta la lengua francesa y me encanta compartir experiencias con personas de Francia. Así que, bueno, sí es una idea bastante generalizada y creo que el origen es este, los conflictos históricos entre países vecinos. ¿Cuáles son los acentos más frecuentes en España? Muchos de vosotros también me habéis preguntado por este tema, los distintos acentos, los distintos dialectos que tenemos en España. Es importante que distingas los dialectos de las lenguas cooficiales que también existen en España. Las lenguas cooficiales de España son el gallego, el catalán y el euskera. Después, dependiendo de la zona de España en la que te encuentres, escucharás distintos acentos. Por ejemplo, en Madrid hablan con acento madrileño y suelen utilizar ciertas palabras que no utilizamos en otras zonas. Por ejemplo, una persona de Madrid podría decirte que eres muy majo, refiriéndose a que eres muy simpático o muy amable. Yo, que soy andaluza, no diría que eres majo. Bueno, puedo utilizarlo, pero no es lo habitual. Yo diría que eres simpático, que eres amable o que eres buena gente. Es normal que siempre se diga que Qué difícil es hablar el español, porque todo lo que dices tiene otra definición. Y es que tienen toda la razón. Si aprendes español en un sitio y te vas a otro, vas a encontrar muchísimas diferencias. Incluso dentro de España, ya no decimos si estás en España y vas a Latinoamérica, que por supuesto hay diferencias. Dentro de España, si aprendes español o vives en Madrid, por ejemplo, y decides mudarte a las Islas Canarias, vas a encontrar que allí tienen muchísimas expresiones, no solo su acento, también muchísimas expresiones y vocabulario diferente para referirse a las mismas cosas. Los dialectos suponen una variedad en algunos aspectos de la lengua, pero no son suficientes como para alcanzar la categoría social de lengua. El acento hace referencia al conjunto de particularidades fonéticas, rítmicas y melódicas propias de un conjunto de personas que pertenecen a la misma zona geográfica. ¿Lo han entendido? Enhorabuena. Me gustaría decir que no existe realmente un español neutro. Todos los españoles, tanto en España como en Latinoamérica, somos capaces de adaptar más o menos nuestra forma de hablar, nuestro acento, incluso el vocabulario que utilizamos cuando hablamos con una persona que habla español pero es de otro sitio. Si yo, por ejemplo, hablo con alguien de Argentina, soy perfectamente consciente de que hay diferencias en el idioma y, bueno, a lo mejor podemos necesitar consultarnos alguna palabra, pero no hay ningún problema para comprendernos. En España hay una lucha desde hace muchísimo tiempo entre el norte y el sur, entre los acentos del norte y los acentos del sur. Siempre se ha considerado que el acento del sur es menos culto, es menos elegante. Durante mucho tiempo se ha intentado que, por ejemplo, los niños de Andalucía estandarizásemos nuestro acento, modificásemos nuestro acento para que se pareciese lo más posible al del resto de la península. Hoy yo utilizo todas las eses para que tú puedas comprenderme y aprender un español lo más estándar posible y así lo puedas utilizar en cualquier sitio. Pero en realidad hay muchas pequeñas particularidades que tengo cuando hablo y que no suponen un problema para que el resto pueda entenderme y que por supuesto nunca determinarán el nivel educativo o cultural de las personas. ¿Cuáles son las comidas típicas en España y cuál es tu favorita? Muchos me habéis preguntado por las comidas, no sé si porque os gustan las comidas o porque me conocéis a mí y sabéis que a mí me encantan,
Pero vamos a hablar de las comidas típicas de España. Por supuesto, la primera comida española por excelencia me parece que es el jamón serrano. Es muy famoso a nivel mundial, se exportan jamones desde España a todas partes del mundo y son muy famosos por su calidad. Otro plato típico español y que a mí me encanta es la tortilla de patatas. Seguramente se hacen platos parecidos en otras partes del mundo porque al final es un plato bastante simple con huevo y patata, pero en España lo comemos mucho y a mí me encanta. Te voy a dejar aquí un vídeo para que veas cómo le dan la vuelta a una tortilla gordísima. Madre mía, esto es muy gordo, ¿no? Para dar la vuelta, no. Es muy gordo. Yo diría que hoy no lo consigue. Madre mía, una gorrita. ¡Ay! Otro plato típico de España es la paella, aunque realmente es típica de la Comunidad Valenciana. Y vas a comer un plato bastante diferente si la pruebas en Valencia que si pides una paella aquí en Andalucía o en Madrid. Otros platos típicos, por ejemplo de aquí de Andalucía, el gazpacho y el salmorejo, son como una especie de sopa de tomate que se comen frías y en verano está riquísimo. Otra de las cosas que se suelen comer en España son el pescado frito. Es típico que los turistas vengan a chiringuitos, que son unos bares de playa, a comer pescadito frito. Creo que de la comida española el pescadito frito es mi mayor debilidad. No sabría decir si es mi plato favorito. Yo es que no podría elegir como un plato favorito, pero bueno, el pescadito frito me encanta. Me gustaría hablar de un ingrediente, no es realmente como un plato o un alimento por sí mismo, ¿no? Pero es el aceite de oliva. He vivido en alguna otra ciudad de Europa o las he visitado y siempre he echado de menos el aceite para cocinar, el aceite de España. Es bastante diferente y aquí estamos acostumbrados a utilizarlo para cocinar y para casi todos los platos que hacemos utilizamos aceite de oliva. Y bueno, y en el supermercado he pensado, ¿cómo está? Esto no se puede tomar, ¿eh? Esto ha sido todo por hoy. Si te ha gustado, déjame un comentario. Recuerda que puedes dejarme ahí alguna de tus preguntas. Y si no quieres perderte el próximo vídeo sobre preguntas y respuestas ni ningún otro vídeo, suscríbete a mi canal.